Bueno, no sé si están conectados. A mí no me aparece. Ahí veo que se empiezan a conectar. Bueno, venimos mal hoy con la tecnología. Les pregunto si pudieron escuchar la segunda parte de la clase. Bueno, acá me dicen que sí. Eh, bueno, eh, y los invito ahora a que envíen preguntas en relación a lo que les comenté, si se entendió, si tienen algún tipo de duda. Eh, Mi idea con esta clase era que puedan un poco ubicarse así en que fue el estructuralismo y que tengan como una visión de las problemáticas así más importantes. Eh, Acá me preguntan por la alteridad. Sí, la alteridad es como la alteridad a la conciencia y al sujeto de la conciencia, ¿no? La alteridad es aquello distinto a lo que podemos saber plenamente, ¿no? El ejemplo de alteridad en psicoanálisis lo tenemos que cuando alguien dice algo y el analista le interpreta eso y le está diciendo otra cosa de lo que aparentemente dijo, ahí irrumpe un discurso alter, ¿no? Ahí aparece la alteridad, ¿no? En el sentido del analista es que el que sostiene ese lugar de alteridad, ¿no? O el que lo pone en juego, ¿no? Y les decía que en algunos estructuralistas, una vez que destituyeron a ese sujeto de la conciencia, plantean bueno, que el sujeto se rearma y ya es un sujeto distinto en relación a esa alteridad, ¿no? Como que hay una inscripción de otra manera de esa alteridad, ¿no? Eso es específico en cada autor, ¿no? Quizás ustedes en psicoanálisis tienen más elementos para pensarlo, ¿no? Eh, Quizás con este tema de la alteridad es clave esta idea de que no hay una estructura que pueda dar cuenta de todas las demás estructuras, ni tampoco habría una estructura así que podría englobar a las estructuras que se plantean en psicoanálisis, en antropología, eh, en la literatura, como que cada campo supone una especificidad y inclusive dentro de cada campo vamos a encontrar con que hay dispersión, nunca hay una estructura total, ¿no? En ese sentido hay que diferenciar bastante la estructura que plantea el estructuralismo de lo que plantea la Gestalt, ¿no? De lo que la Gestalt habla de un cierre, de una totalidad. Bueno, acá estamos en una estructura fundamentalmente marcada en términos lacanianos por la falta, ¿no? Pero no hay completud en ese sentido a partir del postestructuralismo, podemos decir, ¿no? Y en ese aspecto también se cuestiona la idea de una epistemología general para todas las disciplinas, como que cada disciplina en cada momento histórico va produciendo sus propias normas de saber, ¿no?
Y por esto también hablamos de lo singular en análisis. Cada sujeto es singular porque si bien tenemos leyes que dan cuenta del funcionamiento de la estructura, esa estructura se actualiza singularmente en cada sujeto, ¿no? Y en cada análisis. Bueno, justo acá está la pregunta por la diferencia y lo singular. Eh, el juego de diferencias que implica la estructura va produciendo singularidades que uno podría decir, bueno, eh, dentro de ciertas leyes, esas leyes se actualizan en cada sujeto de manera singular en cada momento, ¿no? Un poco por ahí va la idea entonces de lo singular. Cada vez que ponemos en marcha la estructura, podríamos decir, se singulariza o un grupo de elementos o un elemento en particular, ¿no? Cada vez que alguien, para hacerlo en términos analíticos, atraviesa el Edipo, va a producir sus síntomas singulares, ¿no? No sé si eso es se aclara, pero la idea es que no hay lo particular como un caso de lo general, donde en el criterio clásico es que tenemos lo general y el caso particular, donde el caso particular está explicado dentro de lo general. Lo singular va siempre introduciendo algo novedoso, entonces eh, la estructura al actualizarse ya va produciendo un trabajo de sustitución, ¿no? Va produciendo como un excedente de sentido incalculable, ¿no? No sé si por ese lado se entiende, pero la idea es que en la medida en que ponemos en juego la estructura siempre hay un excedente de significación que no podemos calcular y que es singular de ese acontecimiento, de ese síntoma, de ese sujeto, ¿no? No sé si te respondo la pregunta, Carla, pero por ese lado podemos pensar la idea de singularidad, ¿no? Como que no hay algo previo, sino que siempre es un efecto de la estructura lo que se va a ver, ¿no? En otros términos, siempre se pensó que había un sentido y el sujeto con el lenguaje expresaba ese sentido, un sentido previo. Lo que tenemos con el estructuralismo es que eh, el sentido no está antes. En la medida en que empezamos a usar el lenguaje, producimos la significación. Tradicionalmente decíamos, bueno, hay una especie de idea platónica que se expresa a través del lenguaje. Lo que vamos a plantear es que bueno, el lenguaje va a producir siempre una nueva significación, ¿no? Significación que es singular en ese sentido, que no la puedes separar del acto de habla de cada sujeto si lo llevamos al campo del análisis o al campo de la lingüística, ¿no? Eh, y les vuelvo a hacer hincapié esto. Cuando hablamos de estructuralismo, es una clasificación que se usó como para dar cuenta de cierto cambio que se producía en el saber, fundamentalmente estas dos cosas que le planteaba, la crítica al sujeto de la conciencia y la crítica a la idea de sustancialidad, y a partir de ahí cada autor tomó su camino singular, ¿no? Quizás por eso también cada uno rechazó el rótulo. Es más, un grupo disperso de autores que se clasificó con ese nombre, ¿no?
Acá me preguntan si estas ideas son propias del estructuralismo y se sostienen en el postestructuralismo. Sí, quizás lo que se acentuó con el postestructuralismo es que, eh, digamos, se dispersó el campo y se acentuó esta idea de que no hay una estructura de todas las estructuras o que no hay posibilidad de un saber preciso. A lo mejor en los primeros momentos del estructuralismo había cierto optimismo, como se podía llegar a ser una ciencia de la estructura, ¿no? Como escribirla en términos matemáticos, que lo van a encontrar un poco en Milner, a lo mejor el año pasado en alguna materia lo vieron, creo. Eh, la idea es que a partir del propio desarrollo del estructuralismo, esa idea de poder encontrar una estructura que explique a las demás estructuras se fue perdiendo, ¿no? Y en ese sentido también es como que la epistemología empieza a cuestionarse como un saber a priori. Siempre el epistemólogo explica cómo el científico produjo la ciencia, pero no antes de que se produzca, siempre en un segundo momento, ¿no? La intención de las epistemologías más generales y tradicionales era, bueno, la ciencia usa este método y ese método tendría que servir siempre para cada disciplina, ¿no? Lo que desde el postestructuralismo un poco se cuestiona es eso también, ¿no? Hay que ver cómo singularmente y en cada momento histórico se va armando cada disciplina científica, ¿no? Y después, bueno, eso se complica cuando Foucault introduce la idea del poder produciendo saber, que algo vamos a ver en esta unidad también, ¿no? Les vuelvo a repetir, entonces pudieron ver la segunda, la primera y segunda parte. Yo veo si después la puedo compaginar para que queden más armadas ya acá en el grupo de Facebook. Pudieron ver entonces la segunda parte. Bueno, y si tienen más preguntas sobre lo que venimos comentando, y yo les repito también que a medida que vayan leyendo más autores, y quizás al final de la unidad uno cuando veamos eh, eh, cuando veamos el fin al final de la unidad uno y vamos a un poco a poder entender más estos primeros temas también. Eh, Acá veo una pregunta. Me dicen si el primer vivo llegó hasta la alteridad. Después vieron la segunda parte cuando hablé del sujeto y que hice un video que no se conectaron ustedes, pero creo que quedó eh, grabado. Si no lo pudieron ver, lo repito ahora brevemente. Es cortito el segundo video. Les digo las ideas más generales, ¿no? Ese segundo video es sobre cómo el postestructuralismo, una vez cuestionado eh, el sujeto clásico, trata de plantear el sujeto en relación a la alteridad, ¿no? O al menos algunos autores. Ah, bueno, esa parte no se subió. Acá me dicen. Bueno, bueno, les comento entonces brevemente que
lo que les comenté. Después de la alteridad, entonces, que introduce la estructura, se van a encontrar con que eh, hay algunos autores que empezaron a plantear eh, que el sujeto eh, clásico, bueno, es dejado de lado y tratan de rearmar o repensar la subjetividad en función de esa relación con la alteridad. Eh, y en ese campo tenemos toda, bueno, ustedes han visto algo de Lacan, como Lacan plantea que el sujeto se constituye en relación a ese otro con mayúscula, que sería la alteridad, y en Foucault van a ver que lo que se conoce como la tercera época de Foucault, donde él se dedica a estudiar cuestiones relacionadas con la ética y la ética en la Grecia clásica, ahí eh, él plantea, bueno, como que el sujeto se tiene que rearmar, o la subjetividad, en relación a un planteo ético y que tiene que trabajar sobre sí mismo para constituirse o rearmarse como sujeto, ¿no? Nos vamos a ver un poco con más detalle cuando veamos Foucault, pero esa sería un poco la idea. Si bien se deconstruye el sujeto clásico, se trata de pensar el sujeto en relación a la alteridad a partir del postestructuralismo. Y no sé si en el video se vio el tema de la actualización. Yo les decía que en el texto de Deleuze, cuando habla de la actualización de la estructura, la actualización supone que la estructura la podemos conocer cuando se pone en marcha concretamente en una situación específica, ¿no? No hay una esencia previa de la estructura, sino que la estructura la conocemos en acto. Les daba el ejemplo ahí del trauma en Freud. El trauma se constituye como trauma una vez que es recordado desde el síntoma. Eh, esa constitución del síntoma sería la actualización de la estructura. Es como que la infancia, digamos, se reconstruye a partir de los síntomas, ¿no? Se reconstruye a partir del trabajo analítico en análisis, es ahí donde se actualiza la estructura, ¿no? Eso es un poco, tal vez más resumido que lo que les comentaba en la segunda parte del video. La idea de que el tiempo forma parte de la estructura. Yo les decía que la oposición entre sincronía y diacronía en el postestructuralismo se cuestiona un poco en el sentido que en la sincronía no está todo dado, sino que hace falta el desarrollo diacrónico para que la estructura se constituya, ¿no? Entonces, eh, lo constituyente es más la diacronía, que se ponga en acto el inconsciente en términos psicoanalíticos para que se pueda hablar de un síntoma, ¿no? Bueno, acá me preguntan por el concepto de tiempo en la estructura. Eh, la sincronía en el sentido más tradicional supone que, bueno, yo tengo en las leyes de la sincronía me podrían explicar todo el funcionamiento diacrónico. El tiempo ahí no tocaría o no modificaría la estructura. Es como en la lógica aristotélica. Ustedes tienen un silogismo y ese silogismo vale siempre, o una fórmula matemática, esa fórmula no se modifica con el tiempo. En el caso de la estructura, como tenemos que esperar que se actualice, ahí hay algo del tiempo que incide en la constitución de la estructura. Les vuelvo a dar el ejemplo del trauma en Freud. El trauma se constituye como trauma cuando es recordado, siempre retroactivamente. Esa es la temporalidad que plantea Freud, ¿no? La retroactividad. Para que funcione la estructura tenemos que tener en cuenta que tiene que darse algo en el tiempo, tiene que haber tiempo, ¿no? La idea de sincronía sería como que, en términos así más clásicos, sería como una sincronía sin tiempo, ¿no?
La memoria freudiana supone que, bueno, es una memoria que se va reactualizando permanentemente, ¿no? Tiene que ver con esto que decíamos antes de lo singular, y que entonces la estructura no es una esencia eterna, dada para siempre, sino que se actualiza singularmente en cada síntoma.